nos quedamos con eso. Miren, aquí el fenómeno de qué es el magnetismo. Bueno, también el magnetismo existe, es un fenómeno físico que existe en la Tierra, no sé, podría decir que en el universo. Eso puede ser generado por las corrientes eléctricas, ¿eh? Por los campos, por las corrientes eléctricas o los flujos de las partículas. Este, por las corrientes eléctricas o por los momentos magnéticos de las partículas constituyentes de las materias. En parte, fenómeno más general, el electromagnetismo. Sí, miren, cuando hay un flujo de electrones sobre un conductor, se genera un campo magnético alrededor de él. Ustedes saben que hay imanes naturales. Yo creo que de haber pequeñas piezas o algunas pequeñas. La Tierra es un imán, ¿verdad? Aquí tenemos que la Tierra es un imán. Entonces hay un flujo de atracción. Pero lo más usado para crear nosotros electricidad o para hacer lo que viene siendo los motores y todo eso, se generan por electroimanes, ¿verdad? Ustedes saben, por ejemplo, que hacen un enrollo y se genera un electroimán. Si le aplicas, por ejemplo, si esto en una barra de hierro, si en una barra le doy una vuelta, unas vueltas aislado el conductor, le doy unas vueltas, voy a poner un conductor sin aislar, se va a generar un campo magnético, se genera un campo magnético y al generar un campo magnético formaría lo que viene siendo un electroimán. Generador eléctrico. Bueno, entonces miren, dice aquí, caray, creo que me brinqué, voy para acá. Perdón. Entonces me quedé en esto. En estos campos magnéticos ustedes saben que existe un positivo y un negativo. Cuando partes el imán, ustedes han visto que se atraen, ¿verdad? O sea, pero y junta los dos polos negativos y no se repelen. Estos se atraen, pero cuando son negativos de la misma carga, pues se repelen, ¿verdad? Que este fenómeno, el fenómeno del magnetismo, se utiliza para poder generar electricidad, ¿verdad? Para generar el flujo de electrones, lo que estamos diciendo, sobre un conductor. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un conductor, como por ejemplo lo enrollas, y haces el movimiento de pasarlo sobre un campo magnético que está acá, los electrones que tiene el alambre o el conductor van a tender a irse hacia un lado, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí son negativos los electrones, y acercas pues los electrones van a girar hacia este lado, ¿no? Pero ya acercas el polo positivo. Pero si acercas el negativo, pues van a tender a irse hacia el otro lado, ¿verdad? Ese es el fenómeno. Para generar electricidad tiene que haber tiene que haber conductor, tiene que haber un campo magnético, el imán, y tiene que haber movimiento ya sea del campo magnético, ¿no? Tiene que haber. Entonces, para poderlo nosotros generar el flujo, tenemos, vamos a pensar en esta, que tenemos aquí tenemos el conductor, que se crea, y tenemos lo que viene siendo el campo magnético, que viene siendo el imán. Para poder nosotros hacer que el flujo de los electrones vaya sobre el conductor, tengo que mover el imán, o sea, tengo que moverlo, imán tengo que estarle dando vueltas para que se generen cargas positivas, o sea, atraigan a las cargas negativas, se genera el positivo aquí, va a generar, se van a atraer los electrones, van a estar brincando de átomo en átomo para poder, pues, atraídos por el polo positivo. Pero al otro, eso sería, ¿verdad? Para hacia un lado. Entonces tengo que moverlo. Entonces, si no lo muevo, pues se atraerían, se quedarían aquí y se quedarían estáticos. Pero si lo muevo, entonces, si muevo cuando es positivo, se moverían hacia un lado. Cuando es negativo, se moverían hacia el otro lado, ¿verdad? Se irían formando. ¿Esto quién lo descubrió? Pues el fenómeno de Faraday. Dice, la ley de inducción magnética de Faraday, o simplemente ley de Faraday, establece que la tensión inducida
en un circuito cerrado, tiene que estar cerrado, es otra cosa. Es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el tiempo del flujo magnético a través de una superficie cualquiera con un cilindro o con borde. Es aquí, por ejemplo, yo estaba jugando, ¿verdad? Tenía aquí la bombilla, le ponía este es aquí lo que estaba el rollo, creo que este es el que tiene aquí abajo, el que viene siendo lo que les decía el conductor, y este es el electroimán. El electroimán aquí lo está generando químicamente en aquel entonces, parecido a lo que viene siendo una batería de carro, cuando se descubrieron ahí. Entonces estaba haciendo el electroimán, tenía la batería que le estaba dando, generando el campo magnético en el electroimán, lo metía a este tubo, lo hacía girar, mover hacia arriba y hacia abajo, entonces los electrones giraban hacia un lado, pasaban sobre la bombilla, no sé, la encendían, pero ahí generaba un fenómeno, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo porque eso del foco, pues es de Edison, y más adelante va a venir eso, ¿verdad? Pero este campo lo generó él, a lo mejor nomás por ahí encendía algo, se veía el fenómeno, pero vio que si lo era directamente proporcional al movimiento que hacía él. Entonces esa es la ley de Faraday. Entonces, dice, esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura denominada también estator. Bueno, este es ya como lo que les mencioné en clase, que prácticamente un generador es como si fuera un motor, ¿no? Es un motor, pero a la inversa. Pues en vez de generar movimiento, se le aplica movimiento mecánico para generar el flujo eléctrico, ¿no? Entonces dice, mecánicamente el movimiento relativo entre los conductores y el campo se genera una fuerza electromotriz, una fuerza de aquí. Esto es lo que les expliqué ahí en la clase, que viene siendo, fíjense, por aquí tiene la cortadura. Entonces aquí tengo yo los escobillas, les menciono. Voy a poner un video a ver si por ahí está. Cuando lo mueves, están hacia un lado, el flujo campo magnético está hacia un lado, lo mueves, entonces estos electrones van a girar hacia un lado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, están atraídos hacia acá. Entonces los electrones están atraídos hacia un lado, pero ya lo mueves hacia el otro, entonces vuelven a traerse hacia el otro lado. En esto, dependiendo cómo estén las escobillas, lo que les expliqué allí, pero mejor les voy a poner un video de alguna otra persona que lo tenga, para que se les quede claro. En esto, cuando pasaba hacia un lado, se genera lo que viene siendo hacia un solo lado el flujo de los electrones, hacia un solo lado, se le llamaba que es corriente directa, corriente continua o directa, que tiene un solo flujo y tiene un voltaje determinado, ¿verdad? Por ejemplo, 9 volts siempre van a ser 9. Esto es lo que le produce la corriente alterna. Aquí es dependiendo cómo esté de esta forma, la cabeza, y se genera lo que viene siendo el flujo discontinuo, porque en unas va a traerlos hacia acá, ¿no? Ven así los electrones, pero en otras se va a regresar, ¿verdad? Porque el que va a cambiar viene siendo los escobillas. Entonces, eso se le llama corriente alterna. Si les mencioné hace el video pasado, esto lo descubrió, lo determinó Tesla, ¿verdad? Porque haz de cuenta en la directa, los electrones tendría que, haz de cuenta, porque aquí está negativo, vienen los electrones, hacen los electrones, va al positivo, llega a lo que está aquí generando y regresan. Tiene que hacer todo este flujo, este recorrido, ¿verdad? Así, son atraídos por la fuerza y es la que te hace que se mueva, y tiene que estar moviéndose, ¿no? Tiene que estar moviéndose del centro, ¿sí? Entonces, por ahí. Nomás que nos, bueno, entonces esa es la corriente continua a 10 volts.
Cuando es alterna, los electrones no hacen todo el recorrido hacia acá, sino que llegan a un cierto punto de aquí, y a la hora de dar vuelta, son atraídos por el otro. Este era positivo y este negativo, entonces cambia de nuevo y ahora son atraídos hacia el otro lado. Y llegan aquí, por decirlo, este es José, que está aquí rato, es el electrón de este conductor, y José hace esto, hasta aquí llega, pero luego es atraído por la otra fuerza que se la cambia, no sé, te la cambias por otro lado, y ya llega hasta acá. Entonces, los electrones no tienen que hacer todo el recorrido, no tienen que hacer toda la fuerza de estarlo conduciendo por acá, sino que solamente hace esto el electrón, ¿sí? Porque también acá los electrones ya son decir que este electrón que estaba aquí, pues hace este recorrido y luego se regresa. Eso es corriente alterna. La corriente directa no, José que estaba aquí, pues tiene que hacer todo su recorrido por acá, todo este recorrido de corriente alterna. Entonces, bien, se facilita con la corriente alterna, ¿no? Pero también tiene que ver, las dos son muy importantes, ¿eh? La corriente continua y la corriente alterna. Ahorita les voy a explicar por qué. Nomás que. Bueno, entonces déjame ver si. Fíjate, por ejemplo, aquí aquí tengo las escobillas y en esta acá tengo el imán, está adentro, ¿verdad? Esta es la diferencia. Sí, cierto. Aquí es corriente continua. Aquí sí se puede ver la diferencia, o sea, porque vienen para acá traídos por pero luego ya se la cambia, ¿no? Entonces pues ya se la cambia, que es negativo, pues te lo cambias acá, pues entonces ya los electrones son atraídos para acá, ¿no? Pero luego se lo cambias a este lado y entonces los electrones son atraídos para acá. De hecho, yo creo que esa fue mi idea de poner estas imágenes para decir la continua no, los electrones están acá, la fuerza de electrones está acá, entonces siempre va a ser hacia un lado, por ejemplo, aquí lo tienen los electrones, bien para este lado, ¿no? Pero cambias y sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero acá le cambias el campo magnético y entonces se cambia para atrás. También tiene que ver esta forma para poderlo, como ahí en el laboratorio lo que les expliqué. Bueno, entonces la alterna va de 0 volts a 110, ¿verdad? 110, y luego de 110 va a empezar a disminuir de 110, 100, 90, 60, 70, 80, llegar hasta 0, ¿sí? Y luego en negativo, menos 100, menos 10, menos 10, menos 100, menos 110. Y luego de menos 110 y luego tiende a menos 110, 100, 90, 60 y luego llega a 0, ¿sí? Voltaje, que viene siendo la fuerza automotriz, el voltaje máximo, ¿no? Entonces ahí, acá no, el voltaje siempre va a ser el mismo, 9 volts, y en lugar se va a mantener la fuerza con que van los electrones hacia un lado. Acá disminuye, porque hagan de cuenta, disminuye porque hagan de cuenta, por ejemplo, si tomamos que es una corriente, pues aquí no es lo mismo que tengas aquí la fuerza, aquí la tengas hacia un lado, entonces ya va perdiendo la disminución, va a llegar a un momento en que es 0, ¿verdad? Que es 0 su fuerza de atracción, y entonces pues ese es el 0 que se refiere ahí. Entonces va a volverse a atraer, poco a poquito se va a acercar y va a volver hasta 110, hasta 110 la fuerza que viene ahí, 110, bueno, lo más común en corriente alterna, 110, lo que conocemos nosotros. Y eso sería, déjame, porque luego nomás